Colocamos la fecha en el cuaderno de gramática. Ya, hoy es lunes, 20 de julio del 2020. ¿Ya? 20 del 20 del 20. Y vamos a continuar con el tema de los tipos de pronombres. Hoy tenemos los pronombres relativos. Ya hemos hecho el tema de los pronombres personales, de los enclíticos, y hoy haremos los pronombres relativos. Al igual que los dos tipos de pronombres anteriores, vamos a copiar un cuadrito en donde van a estar ahí los pronombres relativos más comunes, ya que podemos utilizar. Igual, de la misma manera, va a estar clasificado en lo que es el número, singular o plural. Pero en este caso, pues no vamos a tener una clasificación por persona, pero sí nos damos cuenta, ¿ya?, que podemos identificar para qué tipo de persona se puede dar, ¿ya? Entonces, terminamos de tomar nota para poder empezar con el tema. ¿Qué son los pronombres personales? Pues los pronombres relativos, ¿ya? Los pronombres relativos van a ser aquellos que van a introducirse en las oraciones y van a aportar un tipo de información adicional, ¿ya? Estos pronombres relativos los vamos a identificar según este cuadro, ¿ya? Tenemos aquí los que están de forma singular y los que están de forma plural, ¿ya? Y hay algunos, ya por ejemplo en este caso hay alguno que es válido para las dos formas, ¿ya? Entonces, vamos a ir tomando nota de esto y del cuadrito. Aquí, en el cuadro, ¿ya?, los de forma singular lo tenemos aquí. Y los de forma plural están en esta parte, ¿ya? ¿Qué más? Pues acá tenemos la particularidad que encontramos el género también. Género masculino en singular, género masculino en plural, y luego tenemos género femenino en singular y también el género femenino en plural. En este caso, el que se va a referir masculino, femenino, singular y plural. Ya va a ser un pronombre que se va a utilizar en cualquier caso. Y en el caso del quién, pues para singular, ya, sin distinción de género, y en caso de quiénes, para el plural también sin distinción de género. Ahora, ¿cuándo yo voy a utilizar estos pronombres? Pues acá me especifican en qué casos, ¿ya? Vamos a encontrar en la oración, cuando veamos los ejemplos, yo ahorita les voy a poner algunos ejemplos, vamos a ¿Copiaste este identificar, cuadro? sí, vamos copiando el cuadro, ¿ya? Vamos a ver que vamos a encontrar un antecedente, ¿ya? Este antecedente va a ser el sustantivo de quién se va a hablar en la oración, ¿ya? El antecedente es el sustantivo de quién se va a hablar en la oración, ¿ya? Y estos sustantivos pueden ser de estos tipos, los que se encuentran acá. Puede ser una persona, una cosa, ¿ya? Puede ser una persona en específico con su nombre propio, puede ser una posesión, si es que a alguien le pertenece algo, o puede ser una cantidad, una cuantía, ¿ya? También puede ser un lugar, un país, un animal, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a cosas, estamos hablando de eso. Y luego vamos a añadir el pronombre relativo entre comas. ¿Ya? ¿Cómo? Tranquilos, yo voy a hacer ejemplos de oraciones y ustedes van a darse cuenta de cómo. Pero primero vamos a tomar nota, ya con tranquilidad, en el cuaderno. ¿Ya? En un momento, ya un tiempito aproximado, voy a hacer ejemplos para que puedan observar cómo vamos a utilizar este pronombre relativo. Pongo aquí la siguiente oración. Ya pongo, por ejemplo, aquí lo voy a poner, no lo copien, ya, solamente presten atención. Mi tía, coma, ¿quién? Ya, voy a utilizar el pronombre relativo quién, ya. Quien tiene ojos verdes, ¿ya? Es de Cajamarca, ¿ya? Entonces, miren aquí, ¿por qué yo les hago recordar mucho la palabra antecedentes?
Porque aquí vamos a identificar el antecedente, que va a ser el sustantivo de quién se está hablando en la oración. ¿De quién se está hablando en la oración? De mi tía. Mi tía va a ser el antecedente. Aquí le vamos a poner antecedente. ¿Ya? Mi tía es el antecedente. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el pronombre relativo que he utilizado en esta oración? Pues es quién. ¿Ya? ¿Quién? Vamos a ponerlo con otro color. Es el pronombre relativo. ¿Cómo lo sé? Pues porque voy a mi cuadrito, a mi tablita, y me doy cuenta que acá está quién. Se refiere a persona. Mi tía es una persona. ¿Quién? Entonces aquí voy a poner que este es el pronombre relativo. Vamos a ponerle P punto relativo. Pronombre relativo. ¿Ya? Y de esa manera me doy cuenta también, fíjense aquí, que he utilizado dos comas, ¿cierto? Una coma aquí y otra coma aquí también. ¿Por qué utilizo esta coma? Porque en estas comas, que se llaman comas explicativas, dentro de estas comas va a estar una explicación del sustantivo de quien estoy hablando, en este caso de mi tía. Dentro de estas comas está la explicación, ya un añadido explicando sobre mi tía. Y dentro de estas comas voy a poner el pronombre relativo. Ya, vamos a hacer otra oración para poder tener un poquito más claro. Ya, ponemos aquí. Entonces, una vez que tengo mi oración, me pregunto, ¿de quién se está hablando en la oración? Y la respuesta es Lurín. Por lo tanto, Lurín va a ser el antecedente. Lurín es el antecedente. ¿Ya? Y entonces yo digo, ¿cuál es el pronombre relativo que estoy utilizando? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? Porque estoy haciendo referencia a Lurín, ¿no? La ciudad, oye, acá se escribió mal. La ciudad que se encuentra lejos es muy hermosa. Por lo tanto, esta frase, ya esta parte de la oración, va a tener que ir entre comas. Y tengo que utilizar la coma para poder escribir dentro de la coma lo que hace referencia a este sustantivo. ¿Ya? Y acá tengo mi antecedente y mi pronombre relativo. Y de esa manera vamos a elaborar oraciones, ¿ya? Así que ya nos dice que, ojo, hay que tener mucho cuidado. Los pronombres relativos no se tildan, ¿ya? ¿Por qué existe esta confusión? Porque miren, si regresamos al cuadrito, acá vemos que dice qué, cuál, quién. ¿Y tengo que escribir? Sí, ¿ya? Recuerdan que cuando formulamos preguntas utilizamos estas palabras también, qué, cuál, ¿cierto? ¿Quién? Ya, en este caso no se van a tildar. ¿Ya? Acá hay que tener mucho cuidado, por eso nos dice esto. Ojo, los pronombres relativos no se tildan. Ahora, tenemos estos ejemplos. Miren los ejemplos aquí y ahí abajito vamos a añadir los ejemplos que ustedes me van a dictar. Dice, el cajón, que es de origen peruano, fue incluido en el flamenco. ¿Ya? Entonces yo en esta oración tengo que identificar dos cosas, ya habíamos dicho. Uno, vamos a identificar el antecedente. Y dos, vamos a identificar cuál es el pronombre relativo. A ver, en la primera oración, ¿quién me dice cuál es el antecedente? Cajón. Cajón, muy bien. Aquí cajón es el antecedente, le ponemos aquí abajo. Antecedente. ¿Y cuál es la frase que está entre comas? A ver, ¿cuál es ¿Qué? la frase ¿Qué, que está Miss? entre comas? Ah, ya. De origen peruano, ¿cierto? De Ah, origen peruano. ajá, exacto, está entre comas esa frase. Eso quiere decir que dentro de las comas voy a encontrar el pronombre relativo. ¿Cuál es el pronombre relativo? ¿Qué? 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 ¿Cierto? Acá lo tenemos en negrita. ¿Qué? Este qué es el pronombre relativo. Ya no tengo por qué confundirme. Y si yo tengo dudas, voy a mi tablita que hice en mi cuaderno y reviso. ¿Está ese qué dentro de sus pronombres relativos que hicieron en la tablita? ¿Sí se encuentra? Sí. Sí, muy bien. Si se encuentra, sí, sí es, ¿ya? A ver, vamos a ver la siguiente oración. Nos dice, los austriacos
Quienes vinieron atraídos por las tierras, fundaron Oxapampa. ¿Cuál es el antecedente en esta oración? ¿De quién se está hablando? A ver, Luis, ¿cuál es el antecedente? ¿De quién se está hablando en esta oración? Austriacos, muy bien. Muy bien, Luis. ¿Y cuál es la frase, Luis, que está entre comas? ¿Quién es? Toda la frase, a ver, léela, toda la frase. ¿Cuál es la frase que está entre comas? A ver, los austriacos, quienes vinieron atraídos por las tierras, fundaron Oxapampa. Muy bien. Dentro de las comas, ¿ves las comas, cierto, hijo? Lo he señalado con las flechitas. Sí. Ya. ¿Cuál es el pronombre relativo que encontramos dentro de las comas? ¿Quién es? ¿Quiénes? Muy bien, este pronombre relativo. Muy bien, Luis. En número plural, ¿cierto? Está en número plural porque habla de varios, los austriacos. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera vamos a formular nuestras oraciones. Ya, ahorita voy a copiar las oraciones que ya me han dictado algunos de sus compañeros para analizar. Atenta. ¿Cuál es el antecedente en tu oración, Ángela? Jimmy. Jimmy. Muy bien. Ahí vamos a ponerlo a ver de color rojo. Ya. ¿Y cuál es la frase que está entre comas? El que se cayó en el parque. Muy bien. Y dentro de esa frase, ¿cuál es el pronombre relativo? El que. El que. Muy bien. Ya, el que en este caso está en masculino y en singular, ¿cierto? Muy bien, Ángela. Entonces vamos a colocar aquí, ya, que este es el antecedente. Ya vamos preparando los demás nuestras oraciones, chicos, por favor, no se olviden. Y el otro es el pronombre relativo. Muy bien. Ya, a ver, vamos a explicar la tarea y luego regresamos a esta diapositiva, ¿ya? A ver, presten atención. En la tarea vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tenemos 2 ejercicios. El primer ejercicio nos dice, identifica los pronombres relativos y subraya, ¿ya? Aquí en la número 1, en el primer ejercicio, vamos a identificar, aparte de los pronombres relativos, así como hemos estado haciendo en el ejemplo, vamos a identificar el antecedente, vamos a identificar, ¿ya?, el pronombre relativo, y también vamos a poner las comas, ¿ya? Vamos a colocar las comas. ¿Por qué? Porque, como vemos, no están en algunas oraciones, ¿ya? Entonces tenemos que colocar las comas, ¿ya? Y en el ejercicio número 2, acá nos dice que debemos de elaborar oraciones, ¿ya? Ustedes, a creatividad suya, van a elaborar 4 oraciones en las que utilicen pronombres relativos. Entonces, así como hemos estado explicando en los ejemplos cómo señalamos las partes y todo, así vamos a hacerlo. Acá tenemos el primero. Nos dice, las infografías que tengo son de la civilización de Caral. A ver, ¿cuál es el antecedente? ¿De quién se está hablando? A ver, ¿quién está atento? ¿Quién participa? En las infografías que tengo son de la civilización de Caral. ¿El antecedente cuál es? Las infografías. Muy bien. Acá tenemos el antecedente. ¿Ya? ¿Cuál creen que debería ir entre comas? A ver, ¿qué parte debería ir entre comas? Civilización de Que tengo, solamente que tengo. Ya, acá va entre comas. Coma aquí, coma aquí. 2 comas. Entonces, dentro de estas comas, ¿cuál es el pronombre relativo? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué es el pronombre relativo? Ya, entonces, así voy a hacer, como he señalado en esta oración, las demás oraciones, ¿ya? Y abajo, al momento que voy a crear, también voy a hacerlo así, ¿ya? Y abajito tengo que colocar ahí, antecedente, pronombre relativo, ¿ya? Y colocar las comas. Ya, chicos, muy bien. Entonces,
Así está No, explicado. claro, ya se acabó el tiempo.